¿Has visto aparecer un animal cerca de tu casa en estos días y algo dentro de ti se detuvo un segundo, como si ese encuentro tuviera un peso que no sabes explicar? No lo mencionaste a nadie porque sabías que te dirían que es casualidad, pero algo en ti no está tan seguro. Santa Teresa de Jesús no habría dicho que es casualidad. Ella dejó escrito que Dios habla a través de su creación, que hay momentos en el año en que ese lenguaje se vuelve más claro, más urgente, más cercano. Y que hay 3 animales en particular cuya aparición cerca del hogar cuando llega el 19 de marzo no es coincidencia, es aviso, es anuncio, es una bendición que llama a la puerta antes de entrar. Hay personas que ese día verán una de estas 3 señales y no sabrán lo que están mirando. La dejarán pasar. Seguirán con su mañana como si nada hubiera ocurrido. Y hay personas que sabrán reconocerla, que la recibirán con la disposición que merece, y que ese mismo día sentirán en su hogar algo que no estaba antes. Teresa sabía cuáles son esos 3 animales. Los conocía por nombre, por símbolo, por la carga espiritual que cargan desde siglos antes de que ella naciera. Y lo que escribió sobre ellos fue guardado en sus textos con una precisión que hoy, cuando el 19 de marzo se acerca, tiene en más urgencia que nunca, porque la bendición no espera. Llega, anuncia su presencia y si nadie abre, sigue su camino. Teresa de Ávila miraba el mundo con unos ojos que muy pocas personas en su siglo tenían. No porque fuera extraordinaria en el sentido en que a veces usamos esa palabra, como si lo extraordinario fuera algo separado de la vida ordinaria, sino porque había aprendido, a través de años de oración profunda y de una relación personal con Dios, que ella misma describía como la cosa más real que había experimentado, que lo visible y lo invisible no son 2 mundos separados por una muralla infranqueable. Son 2 capas del mismo mundo, 2 registros del mismo idioma, y que Dios, que es el autor de ambos, los usa con la misma libertad y con la misma intención. Esto no era para Teresa una teoría. Era una experiencia vivida, comprobada, documentada con la honestidad rigurosa que la caracterizaba. En el libro de la vida, escribió sobre las formas en que Dios se comunica con el alma, y fue muy clara en algo que hoy a veces olvidamos, que esa comunicación no ocurre únicamente en los momentos de oración intensa, no ocurre únicamente en las experiencias místicas que ella misma vivió y que la dejaban a veces sin poder hablar durante horas. Ocurre también en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que otros miran y pasan de largo porque están demasiado ocupados o demasiado distraídos para detenerse. Ella se detenía. Esa era su diferencia. No tenía ojos distintos a los de cualquier otra persona de su tiempo. Tenía una atención distinta, una atención educada por la oración, entrenada por años de silencio interior, capaz de percibir en un suceso ordinario la huella de una mano que no es humana. Y esa atención era la que le permitía ver lo que otros no veían. No porque ella tuviera acceso a un código secreto que el resto de los mortales desconoce, sino porque había aprendido a leer el idioma en que Dios habla a través de su creación. La creación entera para Teresa era un texto escrito por Dios con la misma intención con que un maestro escribe una carta para su alumno, para comunicar algo, para señalar algo, para despertar algo en quien la recibe. Los ríos, las montañas, las flores del campo, el paso de las estaciones, el comportamiento de los animales. Todo formaba parte de ese texto. Todo era susceptible de ser leído con los ojos correctos. Y los ojos correctos, insistía ella, no son los ojos de la curiosidad ni los de la superstición. Son los ojos de la fe, los ojos de quien ya sabe que Dios existe, que actúa, que ama y que no abandona a sus criaturas a una existencia muda y sin sentido. En Las Moradas, la obra más madura de su pensamiento espiritual, Teresa describió el alma como un castillo de cristal con muchas habitaciones y usó imágenes del mundo natural para explicar lo que ocurre en cada etapa del camino hacia Dios.
No lo hizo porque le gustaran las metáforas bonitas. Lo hizo porque entendía que la naturaleza es el primer libro que Dios nos da para aprender a hablar de Él. Antes de que existieran las catedrales, antes de que existieran los teólogos, antes de que existieran los concilios y los catecismos, existía el cielo con sus estrellas y la tierra con sus criaturas, y en ellos Dios ya estaba hablando para quien quisiera escuchar. San Pablo lo había dicho siglos antes con una claridad que Teresa conocía de memoria, que desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su poder eterno y su divinidad, se han podido conocer y contemplar a través de las obras visibles. No es superstición leer la creación como lenguaje de Dios, es fe. Es la fe más antigua, la más arraigada en la tradición de la Iglesia, la que los padres del desierto practicaban cuando observaban el comportamiento de los animales y encontraban en él enseñanzas que ningún libro humano hubiera podido darles. Teresa heredó esa tradición, la vivió, la transmitió, y dentro de esa tradición, los animales ocupaban un lugar particular, no como objeto de culto, no como fuente de poderes mágicos, no como señales que sustituyen a la voluntad de Dios o se imponen sobre ella, sino como instrumentos, como mensajeros, como parte del lenguaje con que la providencia habla a quienes tienen oídos para escuchar. Y hay 3 animales en particular a los que Teresa y la tradición espiritual que ella recibió y enriqueció atribuyen una carga simbólica y espiritual que no es arbitraria, que tiene raíces en la Escritura, en los santos, en siglos de experiencia acumulada de almas que aprendieron a leer lo visible con los ojos de la fe. Esos 3 animales tienen algo en común. Los 3 aparecen cerca del hogar. Los 3 lo hacen en momentos que la tradición reconoce como momentos de gracia especial. Y los 3, cuando llegan en torno al 19 de marzo, cargan consigo un anuncio que Teresa habría reconocido de inmediato. Un anuncio que tiene que ver con la bendición que esa fecha trae consigo, con la protección que San José extiende sobre los hogares que están abiertos a recibirla, y con algo que ocurre en el interior de esos hogares cuando la señal es reconocida y recibida con fe. ¿Cuáles son esos 3 animales? El primero ya ha estado cerca de ti más veces de las que recuerdas, pero nunca antes supiste exactamente lo que anunciaba cuando aparecía. Hay fechas en el calendario que parecen iguales a todas las demás desde afuera. El sol sale a la misma hora, el desayuno huele igual, los niños hacen el mismo ruido que hacen todos los días. Pero hay fechas que para quien tiene fe y conoce la tradición de la Iglesia, llevan consigo una carga que no se ve, pero se siente. Una densidad espiritual distinta, como si el aire de ese día tuviera algo que el aire de los otros días no tiene. El 19 de marzo es una de esas fechas, y Teresa de Jesús lo sabía mejor que casi nadie en su siglo. Su devoción a San José no fue algo que le enseñaron de niña y que ella simplemente conservó por costumbre, como se conservan tantas cosas que se reciben en la infancia sin haberlas elegido. Fue algo que ella descubrió por experiencia propia, en los momentos más difíciles de su vida, cuando la enfermedad la tenía postrada y los médicos habían agotado sus recursos y la muerte parecía más cercana que la recuperación. Fue en esos momentos cuando ella se encomendó a San José, con una confianza que ella misma describió como total, sin reservas, sin condiciones. Y fue en esos momentos cuando comprendió algo que después pasaría el resto de su vida enseñando, que San José no es un santo decorativo, es un intercesor de una eficacia que no tiene comparación en su experiencia personal. En el libro de la vida escribió palabras que sus lectores han repetido durante siglos porque tienen una fuerza que no se agota con el tiempo. Escribió que no recordaba haberle pedido algo a San José que no hubiera obtenido, que otras personas de su entorno que acudían a él con fe encontraban la misma respuesta, que su intercesión con Dios debía ser muy grande
porque él había sido el padre legal del Hijo de Dios en la tierra, el hombre a quien María obedecía y a quien el mismo Jesús niño miraba como padre, y que esa posición única en la historia de la salvación le daba una autoridad en el cielo que se traducía en una capacidad de intercesión que pocos santos podían igualar. Pero lo que más le interesaba a Teresa de San José no era solo su poder de intercesión en términos generales. Era algo más concreto y más cercano a la vida cotidiana de sus hermanas y de las familias que ella conocía. Le interesaba su papel como guardián, como el hombre que en Nazaret había cuidado el espacio donde vivía la Sagrada Familia, el que cerraba la puerta por las noches, el que se levantaba cuando había ruido, el que ponía su cuerpo entre su familia y el peligro. Ese papel, decía Teresa, no terminó con su muerte. Siguió ejerciéndolo desde el cielo con la misma fidelidad y con una capacidad que la muerte, lejos de limitar, había multiplicado. Por eso el 19 de marzo no era para ella una fecha de celebración abstracta. Era una fecha de apertura, una fecha en que la distancia entre el cielo y el hogar se reducía de una manera que no ocurría igual en ningún otro momento del año. No porque Dios estuviera más cerca ese día que los otros, porque Dios no tiene lejos ni cerca, sino porque la Iglesia, al consagrar esa fecha a San José, la había convertido en un momento de gracia especial, en una puerta litúrgica a través de la cual la intercesión del santo patrono fluía con una generosidad particular hacia los hogares que estaban dispuestos a recibirla. Y esa disposición era la clave. Teresa insistía en esto con una claridad que a veces resultaba incómoda para quienes esperaban que la gracia cayera del cielo de forma automática, sin que el alma tuviera que hacer nada de su parte. La gracia no funciona así, decía. La gracia llama, toca, anuncia su llegada, pero entra solo donde encuentra una puerta abierta. Y abrir esa puerta es la tarea del creyente, no una tarea complicada ni reservada para los santos y los místicos. Una tarea sencilla, al alcance de cualquier persona de fe, que consiste en reconocer el momento, en estar atento a lo que Dios está diciendo y en responder con la disposición correcta. ¿Cómo saber que el momento ha llegado? ¿Cómo saber que la puerta se está abriendo y que es el momento de estar atento? Teresa tenía una respuesta para eso también. Y esa respuesta tiene que ver con el lenguaje que ya mencionamos antes, el lenguaje de la creación, el idioma visible que Dios usa para hablar a quienes tienen oídos para escuchar. Hay señales que anteceden a la gracia. Hay anuncios que llegan antes de que la bendición cruce el umbral. Y algunos de esos anuncios toman la forma de criaturas pequeñas, de presencias que aparecen cerca de la casa sin que nadie las haya invitado, que se detienen donde no sería esperable que se detuvieran, que miran o cantan, o simplemente están, con esa quietud que tienen los mensajeros cuando saben que han llegado al lugar correcto. La tradición que Teresa heredó y que ella misma enriqueció con su experiencia, reconocía esas señales, las nombraba, las describía con una precisión que no era superstición, sino lectura de fe, la misma lectura que los padres de la Iglesia habían practicado siglos antes y que los santos del medievo habían refinado hasta convertirla en una forma de sabiduría espiritual transmisible. Y dentro de esa sabiduría había tres criaturas que ocupaban un lugar de privilegio cuando se trataba de anunciar la llegada de una bendición al hogar. Tres animales que aparecen cerca de donde viven las familias en momentos de gracia y cuya presencia, cuando se sabe leer, habla con una claridad que ninguna duda razonable puede silenciar. El primero de ellos tiene una historia que empieza mucho antes de Teresa. Empieza en las aguas del Jordán, en el momento en que el cielo se abrió y una presencia descendió sobre el Hijo de Dios recién bautizado. Y esa historia llega hasta hoy, hasta tu casa, hasta el día que se acerca. La paloma ha cargado el mismo significado desde antes de que existiera ningún calendario litúrgico, desde antes de que la Iglesia tuviera nombre, desde antes de que hubiera obispos o concilios o dogmas definidos con precisión teológica. La paloma,
es una de las imágenes más antiguas que el alma humana ha usado para hablar de lo que viene del cielo. Y no es una casualidad que sea así, es una coherencia, una continuidad que atraviesa siglos y culturas y tradiciones sin perder su sentido central, porque ese sentido no fue inventado por los hombres. Fue puesto ahí por Dios, que usó a la paloma en los momentos más importantes de la historia de la salvación, con una intención que la tradición de la Iglesia ha sabido leer con fidelidad. En el Génesis, cuando las aguas del diluvio comenzaron a retroceder y Noé esperaba en el arca con su familia, sin saber si la tierra volvería a ser habitable, fue una paloma la que regresó con una rama de olivo en el pico. No fue un cuervo, aunque también Noé soltó un cuervo. No fue ningún otro pájaro, fue la paloma. Y lo que trajo no fue solo información sobre el nivel del agua. Trajo algo que los que esperaban en el arca necesitaban más que cualquier dato geográfico. Trajo la señal de que el tiempo de la prueba había terminado y que la bendición de un nuevo comienzo estaba llegando, que Dios no había abandonado a su creación, que la tormenta tenía un fin y que ese fin estaba cerca. Siglos después, en las orillas del Jordán, cuando Juan bautizaba y Jesús se sumergió en el agua como cualquier pecador, aunque no lo fuera, el cielo se abrió. Y lo que descendió tomó la forma de una paloma. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, eligió esa forma para hacerse visible en el momento en que el Hijo de Dios comenzaba su misión pública. No eligió el águila, símbolo de poder. No eligió el león, símbolo de fuerza. Eligió la paloma, la misma criatura que había anunciado el fin del diluvio y el comienzo de una era nueva. Y con esa elección confirmó lo que la paloma siempre había significado, que donde ella aparece, algo del cielo está llegando. Teresa conocía estos textos de memoria. Los había rezado, los había meditado, los había dejado trabajar en su interior durante años de oración silenciosa. Y cuando en su propia experiencia mística percibía la presencia del Espíritu Santo, a menudo usaba imágenes de suavidad y de vuelo para describirla. Imágenes que sus lectores reconocían inmediatamente porque pertenecían al mismo universo simbólico que la paloma habitaba desde el principio. No era una coincidencia literaria, era una coherencia espiritual. El mismo Dios que usó la paloma en el Jordán era el Dios que visitaba el alma de Teresa en la oración. Y las huellas que dejaba eran reconocibles porque el autor era el mismo. Cuando una paloma aparece cerca del hogar en torno al 19 de marzo, la tradición espiritual que Teresa recibió y transmitió la lee como una de esas huellas. No como un milagro en el sentido técnico del término, no como una aparición sobrenatural que requiere investigación eclesiástica, sino como una señal de la providencia, una de esas formas en que Dios usa lo ordinario para decir algo que de otra manera no escucharíamos. La paloma que se posa en el alféizar de la ventana, que camina despacio por el patio sin asustarse, que regresa 2 o 3 días seguidos al mismo lugar cerca de donde vives, no es simplemente un ave que encontró un sitio cómodo. Es, para quien tiene ojos de fe, un mensajero que llega antes que la bendición para anunciar que está en camino. ¡Qué bendición! La que el 19 de marzo trae consigo cuando el hogar está dispuesto a recibirla. La que fluye de la intercesión de San José sobre las familias que lo reconocen como guardián. La que Teresa describía como esa paz que se instala en el hogar no por mérito propio, sino por la gracia de Dios que llega a través de los que interceden por nosotros desde el cielo. Una paz que no es ausencia de dificultades, sino presencia de algo más fuerte que las dificultades. Una paz que se nota, que los que entran a la casa la perciben aunque no sepan nombrarla, que los que viven dentro la sienten como un suelo firme bajo los pies en medio de todo lo que se mueve. La paloma que aparece cerca de tu casa no te está pidiendo que hagas nada complicado. Te está pidiendo que estés atento, que no la despaches con un gesto de indiferencia ni con el pensamiento rápido
de que es solo un pájaro, que te detengas un momento y dejes que lo que representa llegue hasta donde necesita llegar, hasta ese lugar interior donde la fe vive y donde las señales de Dios son recibidas con la gratitud y la disposición que merecen, porque la paloma no viene a quedarse, viene a anunciar, viene a decirte que algo está llegando, y una vez que ha cumplido su misión, se va. Hay un segundo animal que la tradición reconoce con la misma claridad, pero este no viene del cielo. Este emerge de algo que parecía muerto, y Teresa lo conocía tan bien que lo puso en el centro mismo de su obra más importante, como la imagen más exacta de lo que le ocurre al alma cuando Dios la toca de verdad. En Las Moradas, Teresa usó una imagen que sus lectoras del siglo XVI reconocieron de inmediato porque formaba parte de su mundo cotidiano, pero que ella cargó de un significado que ninguna de ellas había considerado antes. Habló del gusano de seda, del pequeño ser que nace de una semilla tan pequeña que apenas se ve, que se alimenta de hojas de morera durante toda su vida larvaria, que construye a su alrededor un capullo, con el hilo que produce su propio cuerpo, y que después de un tiempo de oscuridad y silencio absoluto, emerge transformado en algo completamente distinto de lo que era, algo que puede volar, algo que tiene alas donde antes solo había un cuerpo pesado y sin dirección. Teresa usó esa imagen para hablar de la transformación del alma en la oración, pero lo que ella sabía, y lo que sus lectoras más atentas comprendían entre líneas, es que esa imagen no era solo una metáfora pedagógica, era una lectura espiritual de lo que ocurre en la naturaleza. Era la misma convicción que ya hemos mencionado, que Dios escribe verdades eternas en el comportamiento de sus criaturas y que quien sabe leer esas verdades recibe una enseñanza que ningún libro humano puede reemplazar. El gusano de seda le enseñó a Teresa algo sobre el alma, y la mariposa, que es el resultado visible de esa transformación, le enseñó algo sobre la gracia. La mariposa, en la tradición espiritual que Teresa heredó de los padres de la Iglesia, es desde los primeros siglos del cristianismo un símbolo de resurrección y de transformación. Los primeros cristianos la pintaban en las catacumbas junto a las tumbas de sus muertos, porque veían en su ciclo de vida una imagen de lo que la fe prometía, que lo que parece muerte definitiva es en realidad un pasaje hacia una forma de vida que el estado anterior no podía contener, que el capullo no es un féretro sino un útero, que lo que emerge no es lo mismo que entró, pero tampoco es otra cosa. Es la misma criatura llevada a su plenitud por un proceso que desde afuera parece oscuridad, pero desde adentro es transformación. Teresa vivió esa transformación. La describió en Las Moradas con una honestidad que a veces asombra por su precisión clínica. Describió el estado del alma antes de que Dios la toque en profundidad, pesada, limitada, incapaz de elevarse por sus propios medios. Describió el proceso de la oración como un proceso en que el alma va construyendo alrededor de sí misma, con la ayuda de la gracia, el espacio en que la transformación puede ocurrir. Y describió el momento en que esa transformación se completa, al menos en una de sus etapas, con una imagen que tomó directamente de la mariposa. El alma que emerge del capullo de la oración profunda ya no es la misma que entró. Tiene algo que antes no tenía. Una ligereza, una capacidad de orientarse hacia la luz que antes no era posible. Cuando una mariposa aparece cerca de tu hogar en torno al 19 de marzo, la tradición espiritual que Teresa nos transmitió la lee como una señal de transformación inminente. No necesariamente una transformación espectacular ni visible desde afuera. Puede ser la transformación de una relación que llevaba tiempo tensa y que de pronto encuentra un camino hacia la paz. Puede ser la transformación interior de alguien en la familia que llevaba tiempo cargando algo que ya no puede cargar solo y que en ese momento recibe la gracia para soltarlo. Puede ser algo tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo como la transformación del ambiente del hogar.
ese cambio de temperatura espiritual que los que viven dentro perciben aunque no sepan atribuirlo a ninguna causa visible. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió en Las Moradas que la mariposilla sale del capullo sin saber dónde posarse ni cómo hallar reposo, porque todo lo que antes le bastaba ahora le parece poco. Esa imagen de la mariposa que emerge y busca, que vuela sin dirección fija, porque está aprendiendo que sus alas pueden llevarla más lejos de lo que su experiencia anterior le permitía imaginar. Es también la imagen del hogar que ha recibido una bendición y que todavía está aprendiendo a habitarla, a moverse dentro de ella, a confiar en que lo que llegó no va a irse. La mariposa que aparece en tu jardín, que vuela despacio alrededor de la puerta de tu casa, que se posa en un lugar visible y permanece ahí más tiempo del que parece natural, no llegó sola. Llegó con un mensaje que Teresa habría reconocido de inmediato. Un mensaje que dice que el proceso de transformación que Dios ha iniciado en tu hogar, aunque no lo veas todavía con claridad, está más avanzado de lo que crees, que el capullo ya se está abriendo, que lo que viene es algo que merece ser recibido con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Hay un tercer animal, el más pequeño de los tres, el que trabaja en silencio y produce algo que la tradición de la Iglesia ha usado durante siglos como imagen de la vida espiritual en su forma más comunitaria y más fecunda. Un animal que Teresa mencionó en sus escritos no como ilustración, sino como espejo, como la criatura que mejor le explicaba lo que ocurre en una comunidad donde el amor a Dios es el centro de todo, y cuya aparición cerca del hogar en esta fecha que se acerca no es nunca una señal que deba ignorarse. La abeja es una de las criaturas más antiguas en el imaginario espiritual de la Iglesia. Mucho antes de que Teresa naciera, mucho antes de que el Carmelo existiera como orden religiosa, los padres de la Iglesia ya escribían sobre ella con una admiración que no era simplemente naturalista. No les fascinaba la abeja porque les pareciera un insecto interesante desde el punto de vista biológico, aunque lo es. Les fascinaba porque en su forma de vivir, de trabajar y de organizarse, veían reflejadas verdades espirituales que ningún argumento abstracto podría comunicar con la misma fuerza. San Ambrosio de Milán, uno de los grandes doctores de la Iglesia, escribió sobre la abeja con una extensión y una profundidad que sorprende incluso hoy. La comparó con el alma cristiana que trabaja sin descanso, que no guarda para sí misma lo que produce, que vive en comunidad con una organización que parece exceder las capacidades de una criatura tan pequeña, y que en el centro de todo su trabajo pone la producción de algo dulce, algo que alimenta, algo que no caduca con la misma rapidez con que caducan los frutos ordinarios. La miel, para San Ambrosio, era imagen de la sabiduría espiritual, del fruto que el alma produce cuando su trabajo está ordenado hacia Dios y no hacia sí misma. Teresa conocía esa tradición, la había leído, la había rezado, la había integrado en su propia manera de entender la vida contemplativa. Y cuando quería hablar de lo que ocurre en una comunidad religiosa, cuando las cosas funcionan como deben, cuando el amor a Dios es genuino y la caridad entre las hermanas es real y el trabajo de cada una está ordenado al bien de todas, a veces recurría a la imagen de la colmena, no como un ornamento retórico, como una descripción precisa, como la imagen que mejor capturaba lo que ella quería que sus conventos fueran, espacios donde cada persona trabajaba con diligencia, donde el fruto del trabajo era dulce y nutritivo y se compartía sin egoísmo, y donde en el centro de todo había una fuente de vida que organizaba el esfuerzo de todas las demás. Pero la abeja tiene también otro significado en la tradición espiritual que Teresa transmite, uno que está más directamente relacionado con la bendición del hogar y con lo que el 19 de marzo puede traer a una familia que está dispuesta a recibirlo. La abeja es una criatura que no produce para sí misma. Todo lo que genera, lo genera para la comunidad, para las que vendrán después, para los que todavía no han nacido pero que necesitarán lo que ella está produciendo ahora. Hay en esa forma de trabajar
una imagen de la paternidad y la maternidad espiritual que Teresa valoraba profundamente, la de los que se dan sin calcular el retorno, la de los que construyen para el futuro sin saber si estarán vivos para verlo, la de los que confían en que su trabajo tiene un sentido que excede lo que pueden medir con sus propios ojos. Cuando una abeja o un grupo de abejas aparece cerca del hogar en torno al 19 de marzo, la tradición espiritual que Teresa nos transmite la lee como una señal de fecundidad. No fecundidad en el sentido biológico exclusivamente, aunque puede incluirlo. Fecundidad en el sentido más amplio, la señal de que algo dulce está siendo preparado para esa familia, que el trabajo que esas personas han hecho, a veces en silencio, a veces sin reconocimiento, a veces con un esfuerzo que solo ellas conocen en su dimensión real, está a punto de producir un fruto que alimentará no solo a quienes lo produjeron, sino a los que viven bajo el mismo techo y a los que vendrán después. San José, el guardián de la Sagrada Familia, fue precisamente eso, el que trabajó en silencio, el que no tiene en los evangelios una sola palabra registrada, el que construyó, protegió, proveyó y confió sin exigir explicaciones sobre un misterio que excedía todo lo que su formación humana podía contener. La abeja, que aparece cerca de tu hogar en los días que rodean su solemnidad, lleva consigo, para quien sabe leerla, el mensaje de ese mismo silencio fecundo. El recordatorio de que el trabajo que se hace con amor y sin ostentación, el trabajo que se ofrece a Dios aunque nadie lo vea, produce una miel que el tiempo no puede arrebatar. Pero hay algo más que la abeja anuncia, algo que la tradición espiritual señala con una precisión que no es arbitraria. La abeja no trabaja sola, trabaja en comunidad. Y cuando llega a un lugar nuevo, cuando una exploradora regresa a la colmena con la noticia de que ha encontrado un sitio rico y prometedor, toda la comunidad se moviliza. Lo que una descubrió se convierte en el destino de todas. Hay en eso una imagen de lo que ocurre en el hogar que recibe la bendición del 19 de marzo con fe, que la gracia que llega no es solo para quien la pide, es para todos los que viven dentro, para el que duerme y no sabe que alguien está rezando por él, para el que está lejos y cuyo nombre sube al cielo en la oración de quien se quedó, para el que todavía no ha nacido y cuyo futuro está siendo preparado por una gracia que hoy llama a la puerta. 3 animales, 3 señales, 3 lenguajes distintos de la misma providencia que habla sin parar a quienes tienen oídos para escuchar. La paloma que anuncia lo que viene del cielo, la mariposa que anuncia la transformación que ya está ocurriendo, la abeja que anuncia la fecundidad silenciosa de lo que se está construyendo en el interior del hogar. Ninguno de los 3 es una garantía automática. Ninguno de los 3 funciona como un amuleto ni como una señal mágica que produce efectos sin la participación del alma. Los 3 son invitaciones, llamadas a la atención, recordatorios de que la gracia está cerca y de que el momento de recibirla es ahora. Pero Teresa sabía también que hay personas que ven estas señales y las reciben de la manera equivocada. Y eso, decía, puede ser más peligroso que no verlas en absoluto. Teresa de Jesús fue toda su vida una mujer de una honestidad que a veces incomodaba a quienes preferían las verdades suaves a las verdades exactas. No tenía problema en decir lo que pensaba cuando lo que pensaba era necesario para el bien de las almas que tenía a su cuidado. Y una de las cosas que pensaba con más claridad, una de las advertencias que repitió con más insistencia a lo largo de su obra escrita y de su dirección espiritual era esta: que el alma que busca señales de Dios por curiosidad, por el placer de recibir consolaciones, por el deseo de tener algo que contar o algo con que sentirse especial, esa alma no está buscando a Dios, está buscándose a sí misma. Y en ese camino, tarde o temprano, se pierde. Lo escribió en el libro de la vida con una franqueza que sus confesores a veces encontraban difícil de manejar. Describió los peligros del alma que se aficiona demasiado a las experiencias espirituales, que las busca como quien busca una emoción,
que mide su cercanía a Dios por la intensidad de lo que siente en la oración. Y señaló que ese camino, aunque tenga apariencia de devoción, lleva en realidad en dirección contraria a donde el alma necesita ir. Porque Dios no es una experiencia, es una persona. Y la relación con una persona no se mide por la intensidad de las emociones que produce, sino por la calidad del amor que genera y por la fidelidad con que ese amor se practica en la vida cotidiana. La misma advertencia aplica a las señales, a los 3 animales que hemos mencionado, a cualquier signo de la providencia que aparezca en la vida de una persona creyente. La señal no es el destino. La señal es el dedo que apunta hacia el destino. Y el error más común, el error que Teresa señalaba con una paciencia que tenía sus límites, es quedarse mirando el dedo en lugar de mirar hacia donde apunta. Quedarse fascinado con la paloma, con la mariposa, con las abejas, y olvidar que lo que anuncian es más importante que ellas mismas. Que lo que importa no es haber visto la señal, sino haber respondido a lo que la señal señalaba. ¿Cómo se recibe una señal de la manera correcta? Teresa tenía una respuesta que sus directoras espirituales podían reconocer porque aparecía una y otra vez en distintas formas a lo largo de su enseñanza. Se recibe con gratitud, no con orgullo, con humildad, no con la sensación de que Dios nos ha elegido por encima de otros porque somos especiales. Con disposición a actuar, no solo a sentir. Y sobre todo, con la pregunta correcta, no ¿qué me ha dado Dios con esta señal?, sino ¿qué me está pidiendo Dios con esta señal? Porque las señales de Dios no son premios, no son recompensas que se otorgan a los buenos y se niegan a los malos. Son invitaciones. Son momentos en que la gracia se hace visible para que el alma tenga la oportunidad de responder. Y la respuesta que se espera no es la admiración ni el relato entusiasta de la experiencia a los conocidos. La respuesta que se espera es la conversión, el cambio, el paso concreto que la señal estaba anunciando, la oración que todavía no se había hecho, la reconciliación que llevaba tiempo postergada, la entrega del hogar a la protección de San José, que se había pensado hacer el año pasado y que el año pasado quedó en intención. Hay una diferencia que Teresa marcaba con una precisión que hoy sigue siendo necesaria, quizás más que nunca. La diferencia entre la devoción y la superstición no está en los objetos ni en las prácticas, está en la actitud del corazón. El que se persigna al pasar frente a una iglesia puede hacerlo por fe o por costumbre vacía. El que lleva un escapulario puede llevarlo como signo de una consagración real o como talismán que se supone protege de forma automática sin que el corazón tenga que hacer nada. El que ve una paloma posarse en su ventana el 19 de marzo puede recibirla como un recordatorio de que la gracia de Dios está cerca y que es momento de abrirle la puerta, o puede recibirla como una garantía mágica de que todo va a salir bien sin que tenga que cambiar nada. Teresa no reconocía la segunda actitud como fe, la reconocía como una forma de egoísmo espiritual disfrazado de devoción. Y advertía que quien la practica no solo no recibe la bendición que la señal anunciaba, sino que se aleja del camino que lo habría llevado hacia ella. Porque la bendición no es automática. La bendición requiere una puerta abierta. Y abrir esa puerta es siempre un acto de la voluntad. Un acto que cuesta algo, que implica moverse de donde se está hacia donde Dios llama, que exige en algún punto soltar algo que se venía cargando y que ya no cabe en el hogar que la bendición va de habitar. Lo que el 19 de marzo ofrece es una gracia real, documentada en la tradición de la Iglesia, respaldada por siglos de experiencia de almas que la recibieron y que dejaron constancia de lo que cambió en sus vidas después de recibirla. Pero como toda gracia, puede ser aceptada o puede ser ignorada, puede producir fruto o puede caer en tierra que no está preparada para recibirla. Y la preparación, en esto como en todo lo que Teresa enseñaba, no empieza el día que la gracia llega.
Empieza antes, empieza ahora, empieza con la decisión de estar atento, de estar dispuesto, de tener el corazón en el lugar correcto cuando la señal aparezca y cuando la bendición cruce el umbral. Teresa lo sabía porque lo había vivido, y en los últimos años de su vida, cuando ya no le quedaba mucho tiempo y lo sabía, lo que más le importaba transmitir era precisamente esto. En el último año de su vida, Teresa de Jesús seguía fundando. Seguía viajando por los caminos polvorientos de Castilla en carretas que no estaban pensadas para el cuerpo de una mujer enferma de 67 años. Seguía escribiendo cartas. Seguía dirigiendo espiritualmente a sus hermanas desde la distancia cuando no podía estar presente. Seguía siendo, hasta el final, y con una fidelidad que a veces dejaba sin palabras a quienes la rodeaban, exactamente lo que había sido desde que decidió que su vida le pertenecía a Dios y no a sus propios planes o comodidades. Murió en Alba de Tormes, en octubre de 1582. Tenía el cuerpo exhausto. Había pasado los últimos meses de su vida en un estado de debilidad que ella misma reconocía como definitivo. Pero las personas que estuvieron con ella en esos meses dijeron algo que los biógrafos de Teresa han repetido desde entonces con una insistencia que no es exageración, que en medio de ese deterioro físico, el ambiente del lugar donde ella estaba tenía algo que no tenía ningún otro lugar: una paz, una densidad diferente en el aire, algo que las hermanas que la cuidaban percibían con una claridad que ninguna de ellas supo describir con exactitud, pero que todas confirmaban cuando se les preguntaba por separado. No era solo la presencia de una mujer santa, era algo que esa presencia producía en el espacio, algo que se quedaba en las paredes, que se filtraba en el silencio de los pasillos, que hacía que la oración en ese lugar fluyera con una facilidad que en otros conventos costaba el doble de esfuerzo. Teresa sabía lo que era. Lo había descrito en las moradas cuando habló de los efectos que la oración profunda produce no solo en el alma que ora, sino en el entorno que esa alma habita. Había dicho que el alma que ha llegado a cierto grado de unión con Dios lleva consigo una presencia que transforma el espacio sin proponérselo, que irradia algo que los que están cerca perciben aunque no sepan nombrar lo que están percibiendo. Eso es lo que San José había hecho en Nazaret. Durante años de los que no quedó ningún registro escrito, durante un tiempo que los evangelios cubren casi en silencio, San José habitó un espacio junto a María y junto al niño Jesús. Y ese espacio, por la calidad de las almas que lo habitaban y por la presencia de quien vivía en él, era diferente a todos los demás espacios de Galilea. No porque tuviera una arquitectura especial, no porque tuviera objetos sagrados o rituales que lo distinguieran, sino porque lo que se vivía dentro de sus paredes tenía una orientación, una temperatura espiritual, una manera de ordenar el tiempo y el silencio y el trabajo cotidiano que lo convertía en algo que ningún observador externo habría podido describir con precisión, pero que cualquiera que hubiera entrado habría sentido de inmediato. Teresa quería que sus conventos fueran eso, pequeños Nazaret, espacios donde la vida ordinaria, el trabajo, la oración, la comida compartida, el descanso, todo estuviera orientado hacia el mismo centro que orientaba la vida de la Sagrada Familia. Y quería que los hogares de las personas que le escribían y que la consultaban sobre la vida espiritual fueran también eso, no lugares perfectos, ni libres de conflicto, ni habitados solo por santos, sino lugares donde hubiera una orientación deliberada hacia Dios, un esfuerzo sostenido por poner a las personas correctas en el centro de la vida familiar y una apertura real a la gracia que esos patrones celestiales podían traer cuando se los invitaba de la manera correcta. En los últimos meses de su vida, cuando ya no podía viajar y cuando el tiempo para escribir se reducía, lo que más le preocupaba de las familias que conocía era esto, que vivieran tan ocupadas con lo urgente que olvidaran lo importante, que dejaran pasar las fechas de gracia sin utilizarlas, que vieran las señales de la providencia y las interpretaran como coincidencias,
que tuvieran la bendición literalmente a la puerta y no abrieran porque nadie les había dicho que había que abrir. Por eso lo había escrito. Por eso había dejado en sus libros, con una claridad que el tiempo no ha podido borrar, lo que ella sabía sobre cómo funciona la gracia de Dios en la vida cotidiana de las familias, sobre cómo los santos interceden, sobre cómo el hogar puede convertirse en un espacio de paz real cuando se lo entrega deliberadamente a quienes tienen la autoridad celestial de custodiarlo, sobre cómo reconocer las señales que anteceden a la bendición y sobre cómo recibirlas con la disposición que hacen fecunda su llegada. Y lo que escribió para sus hermanas de clausura era igualmente válido para cualquier familia que quisiera leerlo con fe, porque la gracia de Dios no tiene muros de convento, no se detiene en los límites de la vida religiosa, fluye hacia cualquier hogar que se abre a recibirla, hacia cualquier familia que reconoce que no puede construir sola la paz que necesita, hacia cualquier persona que en la víspera del 19 de marzo hace lo que Teresa hacía, se detiene, mira lo que la rodea con ojos de fe, reconoce la señal cuando llega y responde con la única cosa que la gracia siempre ha pedido como condición para entrar. ¿Qué es esa cosa? Teresa lo sabía, lo practicaba. Y mañana, cuando el 19 de marzo llegue, tú también podrás hacerlo exactamente como ella lo hacía, con las mismas palabras, con el mismo gesto, con la misma confianza de quien sabe que la puerta que está a punto de abrirse lleva a un lugar donde la paz no se acaba. Lo que Teresa hacía la víspera del 19 de marzo no era complicado. No requería preparación extraordinaria, ni condiciones especiales, ni un grado de santidad que estuviera fuera del alcance de una persona ordinaria. Lo había aprendido de la tradición que recibió, lo había comprobado por experiencia propia y lo había transmitido con la sencillez que siempre caracterizó su manera de enseñar las cosas importantes. Porque las cosas más importantes, decía, nunca son complicadas. Las complica el miedo, las complica el orgullo, las complica la costumbre de pensar que Dios está lejos y que para llegar hasta Él hace falta un camino largo y difícil. Pero Dios no está lejos. Y el camino, cuando se conoce, cabe en un solo gesto hecho con el corazón en el lugar correcto. El gesto que Teresa practicaba y que transmitió a sus hermanas era este: la entrega deliberada del hogar a la protección de San José. No como un ritual mágico, no como una fórmula que produce efectos automáticos, sino como un acto de fe, un acto de reconocimiento. Un momento en que la persona que vive en ese hogar se detiene, se pone delante de Dios con toda la humildad que puede reunir y dice en voz alta lo que cree en el interior, que ese hogar no le pertenece, que las personas que viven dentro de él tampoco le pertenecen del todo, que hay un Dios que los ama con una intensidad que excede toda medida humana, y que ese Dios ha puesto junto a él un guardián de una fidelidad sin fallas, a quien es posible encomendarle lo que uno no puede proteger solo. Para hacer esto, Teresa recomendaba 3 cosas concretas. La primera, una imagen de San José en el hogar. No necesariamente una imagen costosa ni artísticamente perfecta. Una imagen honesta, colocada en un lugar visible, que recuerde cada vez que se la mira que hay una presencia que vigila. La imagen no tiene poder mágico, tiene poder de recordatorio, poder de orientación, el mismo poder que tiene la foto de un ser querido en la pared. No lo trae de vuelta, pero mantiene viva la relación. La segunda cosa que Teresa recomendaba era una vela. La luz, en la tradición de la Iglesia, es uno de los símbolos más antiguos de la presencia de Cristo y de los santos que interceden ante Él. Encender una vela ante la imagen de San José la víspera del 19 de marzo o en el día mismo de la solemnidad es un gesto que habla sin palabras. Dice que este hogar lo reconoce, que este hogar lo invita, que en este hogar hay alguien que ha decidido no vivir solo el tiempo que le queda. La tercera cosa, y la más importante de las 3, era la oración.
no una oración aprendida de memoria y recitada mecánicamente, aunque las oraciones tradicionales a San José tienen una belleza y una fuerza que Teresa valoraba, sino una oración que saliera del corazón de cada persona, con las palabras propias de cada uno, con la honestidad de quien sabe que Dios ya conoce lo que hay dentro, pero que necesita decirlo de todas formas, porque decirlo en voz alta es el acto que transforma la intención en entrega real. Una oración que dijera 3 cosas con claridad. Te reconozco como guardián de este hogar. Te entrego a las personas que viven dentro de él. Confío en tu intercesión para todo lo que está por encima de mis fuerzas. 3 cosas. Una imagen, una vela, una oración desde el corazón. Eso es lo que Teresa hacía. Eso es lo que sus hermanas hacían en cada convento que ella fundó. Y eso es lo que la tradición espiritual que ella transmitió señala como la respuesta correcta cuando los 3 animales aparecen y anuncian que la bendición está cerca. Ahora ya entiendes por qué la paloma que se posa en tu alféizar no es un accidente. ¿Por qué la mariposa que vuela despacio alrededor de tu puerta lleva consigo un mensaje que vale la pena escuchar? ¿Por qué las abejas que aparecen en tu jardín en estos días de marzo están produciendo en el lenguaje silencioso de la creación la misma noticia que los ángeles producen en el lenguaje del cielo? Que algo está llegando, que la gracia está llamando, que el 19 de marzo es una puerta que se abre y que este año, a diferencia de otros años quizás, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer cuando esa puerta se abra. La bendición que San José trae a los hogares que lo reconocen no es una bendición abstracta, es concreta. Se siente en el ambiente, se siente en la calidad del silencio que hay en casa cuando todos duermen. Se siente en la manera en que los conflictos que antes parecían insolubles encuentran de pronto un camino hacia la paz. Se siente en la protección que cubre a los que salen y a los que se quedan, a los que están cerca y a los que están lejos. Teresa lo sabía porque lo había vivido, porque había entregado su propia vida, no solo sus conventos, a ese guardián silencioso y fiel. Y lo que recibió a cambio fue algo que ella describió con toda la precisión de que era capaz, como la mejor decisión que había tomado en su vida. Esta puede ser también la mejor decisión del tuyo: una imagen, una vela, una oración. El 19 de marzo está a un paso y la señal ya llegó. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabía que esto era importante. No fue curiosidad pasajera ni una mañana sin nada mejor que hacer. Fue esa voz interior que a veces habla más bajo que el ruido del día, pero que cuando habla dice cosas que el alma reconoce como verdaderas antes de que la mente termine de procesarlas. Y lo que escuchaste hoy es verdadero con la solidez de siglos, con el respaldo de una mujer que no hablaba de lo que no había vivido, que no enseñaba lo que no había comprobado en su propia carne, que no transmitía lo que no estaba dispuesta a defender con toda su vida y con toda su fe. Llegaste con una pregunta que quizás no sabías formular con exactitud. Llegaste con esa inquietud que tienen las personas que aman a los suyos y que sienten que el hogar donde viven merece algo más de lo que ellas solas pueden darle. Que hay una paz que recuerdan de otros tiempos y que últimamente cuesta más trabajo encontrar. Que las personas que más aman merecen un espacio protegido, custodiado, habitado por una presencia que no se cansa y no se distrae, y no tiene ningún interés que no sea el bien de quienes viven dentro. Y hoy encontraste eso. Encontraste los nombres de 3 criaturas que la creación de Dios ha usado desde el principio para anunciar lo que viene del cielo. Encontraste en la paloma el anuncio de una gracia que desciende sobre el hogar que está dispuesto a recibirla. Encontraste en la mariposa la señal de una transformación que ya está ocurriendo aunque todavía no la veas con claridad. Encontraste en la abeja la imagen de una fecundidad silenciosa, de un trabajo que produce dulzura para los que viven dentro y para los que vendrán después. Y encontraste
Detrás de los tres, a Santa Teresa de Jesús, que los conocía por nombre, que los había leído en la tradición que recibió y que los había visto confirmados por la experiencia de su propia vida, en contraste también al guardián, al hombre silencioso que no dejó escritas sus palabras en ningún evangelio, pero cuya presencia sostuvo la vida de la Sagrada Familia durante años que la Iglesia llama los años ocultos, como si el silencio fuera sinónimo de vacío, cuando en realidad el silencio de Nazaret era uno de los silencios más llenos que la historia ha conocido. San José custodiando la puerta, San José levantándose cuando había ruido, San José poniendo entre su familia y el peligro la única cosa que tenía para ofrecer, su fidelidad sin condiciones, y hoy desde el cielo, haciendo exactamente lo mismo por los hogares que lo reconocen y lo invocan. El 19 de marzo no es una fecha que pase sin dejar huella, no en el alma que has escuchado lo que hoy escuchaste, no en el hogar que ha decidido estar atento a las señales que la providencia envía antes de que la bendición cruce el umbral. Tienes todo lo que necesitas. Una imagen de San José en un lugar visible. Una vela encendida que dice sin palabras que en esta casa hay alguien que lo reconoce. Una oración que salga del corazón con las palabras que solo tú sabes decir, que diga tres cosas con claridad. Te reconozco, te entrego a los míos, confío en ti. Nada más complicado que eso, nada más sencillo que eso. Eso es lo que Teresa hacía. Eso es lo que tú puedes hacer. Y cuando lo hagas, cuando ese gesto pequeño y enorme al mismo tiempo cruce el umbral de tu corazón y se convierta en un acto real, recuerda lo que Teresa escribió sobre lo que sigue después. Escribió que Dios no se deja ganar en generosidad, que el alma que da un paso hacia Él descubre que Él había dado 10 pasos antes, que la gracia no llega sola ni llega tacaña, llega acompañada, llega con una abundancia que excede lo que pedimos y a veces incluso lo que imaginamos pedir, y se queda, no como un huésped de paso, sino como una presencia que echa raíces en el hogar, que la recibió con fe y que la mantuvo viva con la oración cotidiana. Eso es lo que el 19 de marzo puede ser este año para tu familia. No una fecha más en el calendario. Una puerta que ya sabes cómo abrir. Hay algo más que quiero decirte antes de que sigas con tu día. Algo que tiene que ver con lo que acabas de escuchar, pero que apunta hacia algo que todavía no has escuchado. Porque lo que Teresa dejó escrito no se agota en una sola conversación, no se agota en un solo tema, ni en un solo ángulo de su inmensa experiencia espiritual. Teresa vivió 72 años de una intensidad que la mayoría de las personas no experimenta en 2 vidas. Y en esos años dejó consignado, con una precisión que sigue asombrando a los teólogos y a los lectores ordinarios por igual, todo lo que aprendió sobre cómo funciona la gracia de Dios en la vida de una persona concreta, con nombre y apellido, con familia y con problemas, y con una historia que a veces pesa más de lo que uno quisiera. Lo que aprendió sobre la oración que no recibe respuesta y sobre lo que significa ese silencio de Dios que no es abandono sino preparación. Lo que aprendió sobre el miedo a la muerte y sobre cómo la fe transforma ese miedo en algo que ya no paraliza sino que orienta. Lo que aprendió sobre los difuntos, sobre los que se fueron y que siguen siendo parte de la familia aunque ya no estén en la mesa, sobre lo que la Iglesia enseña que ocurre con ellos y sobre cómo nuestra oración los alcanza aunque ya no podamos verlos ni escucharlos. Lo que aprendió sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad, sobre los años en que todo parecía ir mal y en que ella misma dudó de si estaba en el camino correcto, y sobre cómo atravesó todo eso sin soltar la mano de Dios ni por un momento. Todo eso está ahí, guardado, esperando. Y hay personas que llevan semanas o meses o años con preguntas que nadie les ha respondido desde la fe, con dolores que no han encontrado dónde ponerlos, con una soledad espiritual que no saben cómo nombrar, pero que sienten con una claridad brutal en ciertos momentos del día.
Personas que saben que la fe tiene respuestas, pero que no han encontrado todavía quien se las dé con la calidez y la profundidad que merecen. Para esas personas, lo que viene después de esta conversación no es el fin. Es el comienzo, porque Teresa tiene más que decirles. Tiene respuestas a preguntas que hoy todavía no se han formulado en voz alta. Tiene luz para rincones que todavía están oscuros, y esa luz está disponible, está cerca, está esperando a que alguien decida que quiere seguir escuchando. Si hoy recibiste algo que necesitabas, si algo de lo que escuchaste tocó un lugar que llevaba tiempo esperando ser tocado, entonces sabes que esto no terminó aquí, que hay más. Que el camino que Teresa abrió con su vida y con sus escritos tiene más recodos de los que una sola conversación puede mostrar, y que cada recodo esconde algo que vale la pena ver. No dejes que lo que sentiste hoy se enfríe antes de que encuentres lo siguiente que Teresa tiene para decirte. Que Dios bendiga tu hogar. Que lo que no debe entrar no encuentre paso. Que lo que sí debe entrar encuentre las puertas abiertas de par en par. Que la paloma, si llega, sea recibida con fe. Que la mariposa, si vuela cerca de tu puerta, te recuerde que la transformación ya empezó. Que las abejas, si aparecen en tu jardín, te hablen de la dulzura que está siendo preparada para los tuyos en el silencio de la providencia. Y que el 19 de marzo, cuando llegue, te encuentre lista. Con una imagen, con una vela, con una oración que salga del corazón sin que nadie te diga exactamente qué palabras usar, porque las palabras que salen del corazón son siempre las que Dios más quiere escuchar. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. Que ese solo Dios baste también para ti, para los que amas y para el hogar donde los dos se encuentran cada noche cuando el día termina y el silencio vuelve a ser el idioma más honesto que existe. Que Dios te bendiga y hasta pronto.